nominees for Player's Voice, our 100% fan-voted category. You guys were very busy voting the past few days. Nominees: Sonic Frontiers, Genshin Impact, Elden Ring, God of War Ragnarok, and Stray. And once we took out all the bot votes, the Game Award goes to Genshin Impact. Sonic Frontiers es la última entrega de Sonic, como muchos han de saber. Pero, por ser una entrega de Sonic, recibió unas críticas muy poco favorables de críticos especializados y muchos usuarios en línea. Mucha más gente se dio cuenta que estas personas estaban equivocadas, y que Sonic Frontiers era un juego mucho mejor de lo que teníamos en años pasados de juegos del erizo, ya que sufrió modificaciones tanto en mecánicas, como en tonos de la historia. Que sí, que tiene bugs, pero cualquier otro juego lo tiene, y algunos piensan que X-Bug es bueno, mientras que los de Sonic Frontiers no son buenos solo porque sí, incluso cuando son similares. Como dije anteriormente, obtuvo críticas poco favorables de críticos especializados. Si bien, 75 o más ya se puede considerar algo de estar orgullosos, dense la idea que esta es la misma calificación que recibió uno de los ports hechos con menos esfuerzo. Pero bueno, creo que lo de la crítica especializada es mucho más notable gracias al evento de videojuegos, The Game Awards. The Game Awards es un evento muy conocido de videojuegos, pero cuando se vieron los nominados de estos, mucha gente se dio cuenta que faltaba el último juego de Sonic. Tuvieron peticiones para que lo incluyeran, pero no sucedió hasta que fue introducido como nominado de los jugadores, pero esto trajo consigo una cantidad de polémica alrededor de ello, aunque fue por las razones equivocadas. Hubieron 3 rondas para el juego, en las que siempre quedó en segundo lugar. Aunque, en la segunda ronda ocurrió un error que facilitó que los votos de este juego bajaran más de lo esperado, y que lo peor, es que este error no fue corregido, hasta poco tiempo antes de que acabara la tercera y última ronda. El error... Pues, digamos, que no podías votar al juego a menos de que seleccionaras y quitaras la selección de uno de los demás juegos nominados. Esto realmente afectó al juego, y mucho más durante la ronda final, ya que si bien la gente ya sabía del error por la ronda anterior, todavía había gente que no sabía del error y votó o a otro juego o a Genshin Impact por un motivo que diré más adelante. MiHoYo, o la desarrolladora de Genshin Impact, regala protogemas, o creo que la moneda del juego, si ganaba The Game Awards. Así que un grupo de fanáticos se pusieron de graciosos, e instalaron bots para que votaran automáticamente a Sonic Frontiers. Esto obviamente no es lo correcto, ya que sería arreglar la encuesta para que ganara injustamente, aunque nadie contaba que los fanáticos de Genshin harían lo mismo, e incluso en mayor medida. Los votos dejaron de mostrarse, debido a que gracias a los bots era imposible contabilizarlos, como se ve en estas lindas gráficas. Ambos de los votos fueron trucados por el uso de bots, y supuestamente se limpiaron los bots en las votaciones finales. Pero según tengo entendido, la única manera de saber qué votos fueron bots es a través de las direcciones IP, aunque eso no tiene la certeza de que la limpieza haya sido 100% precisa. De igual manera, en la última ronda Sonic Frontiers tenía una cantidad grande de votos fuera de los bots, incluso una cantidad superior a Genshin. Aún me parece increíble el hecho de que haya perdido Sonic Frontiers a pesar del gran recibimiento que obtuvo durante el tiempo que estuvo disponible la votación. Algo que también molesta a mucha gente, es también el hecho de que se haya calificado muy negativamente a uno de los juegos que realmente tuvieron un impacto en el año. De igual manera, este video no está hecho con el motivo de que vayan a criticar a la gente involucrada en los hechos, ya que sería echar leña a un tema que ya ha terminado y al cual no hay razón para discutir más. Todo en sí, fue una injusticia hacia el juego de Sega. Pero las polémicas y todo lo sucedido, no quitan el hecho de que la última entrega del Erizo Azul sea un juego excelente que atrajo a fanáticos y no tanto de este. Soy Sonesan, y les deseo un excelente día.